Hola doctores, buenas noches. Me llamo Karen Gómez, soy el presidente de la Liga de Anatomía y Microbiología y tengo el placer de hablar a ustedes hoy para presentar un tema de extrema importancia. Atención primaria o pre y intrahospitalar es el principal que nosotros tenemos que saber, por lo menos raciocinar así desde el primer semestre, al cual nosotros ya pasamos las materias introductorias para el recibimiento de un paciente. Y tenemos quien para hablar de eso, mi vicepresidente, Juliana Isset Ruiz, y mi directora académica, Liz Hierbas, ¿no? Ellos van a hablar un poquito a nosotros desde el básico, avanzado, un poquito del caso clínico, y dudas, por favor, al final, ¿no?, de la presentación. Gracias a todos por la presencia. Una excelente noche. Lizzie, Juliana, con ustedes. Felicidades, chicas. Gracias. Gracias, Karen, por la presentación. Buenas noches a todos los que están aquí. Gracias por la asistencia. Como ya nos presentó, vamos a hacer este tema que queremos hacerlo de una manera dinámica y, bueno, diferente. Entonces, les invitamos a que puedan estar hasta el final porque la actividad, o sea, lo mejor está al final. Entonces, empezamos. Bien, empezamos con lo que es la atención prehospitalaria. Como sabemos, es la que se hace antes de llegar al hospital y es la que se va a realizar en el lugar donde sucedió o donde hubo el accidente o en caso de algún desastre natural. En este caso vamos a utilizar lo que va a ser el PAS, que va a ser protege, avisa y socorre. En el caso de protege, pues se van a tratar de proteger a las personas que salieron ilesas de lo sucedido, avisar a los principales números de socorro o entidades de socorro que generalmente son el número 160 del SISME y el número 118 que es del Hospital San Juan de Dios. Y socorrer, esperar a que las personas de estas entidades lleguen a este lugar para prestar sus servicios y en caso de que nosotros sepamos o tengamos alguna idea, prestar también de igual manera nuestra ayuda. Siguiente, por favor. Bien, empezamos con lo que es el triaje. El triaje se utiliza más que todo en caso de cuando hay un accidente automovilístico con personas, con altísima cantidad de personas accidentadas o en caso de algún desastre natural en el que haya demasiadas víctimas. El triaje es un conjunto de procesos que van a ser fáciles, rápidos y sencillos y fáciles de realizar. Se compone de dos triajes, el triaje prehospitalario y el triaje hospitalario. El triaje prehospitalario se va a dividir a su vez en dos, en el triaje básico, que va a ser el más rápido, que se debe hacer de manera demasiado continua. Se va a complementar de dos maniobras. Uno, para revisar la vía aérea, que va a ser la maniobra frente, mentón y tracción mandibular. Además, si hay alguna obstrucción y se logra sacar, se va a permeabilizar la vía con cánulas y revisar lo que sería la frecuencia respiratoria. En este triaje básico no se debe tardar más de 30 segundos por víctima muerta, no más de 1 minuto por víctima leve y no más de 3 minutos por víctima grave. Esto con el fin de avanzar rápidamente en la categorización de las víctimas y que no se acumulen tanta gente ahí y darle prioridad a los pacientes que lo necesitan. En el caso de triaje avanzado ya vamos a empezar a clasificar a los pacientes dependiendo de las lesiones que presente, la probabilidad de supervivencia y el tratamiento hospitalario. Es decir, si necesita rápido de una intervención hospitalaria, se va a pasar a estas personas principalmente a un centro de atención. Y el triaje hospitalario que ocurre generalmente en urgencias, pero eso les va a hablar Liz. Siguiente. Bien, la categorización, existen hartísimos métodos de categorización, están métodos bipolares, tripolares, pero generalmente se utilizan las tarjetas de color, entre los cuales les voy a explicar uno de los métodos que va a ser el color rojo, va a ser para un paciente crítico, una víctima grave que tiene compromiso vital, y en este caso estos pacientes van a ser evacuados rápidamente, son los que van a utilizar principalmente las ambulancias con el fin de llegar rápido a un centro de salud o un centro de atención porque necesitan
intervención hospitalaria rápida. Luego seguimos con el color amarillo, que va a ser un paciente grave, pero que no va a presentar ningún compromiso vital. Es decir, este paciente se puede postergar después de 2 a 3 horas para recibir el tratamiento. Luego pasamos al color verde, que va a ser los pacientes más leves, que el tratamiento se puede dar después de 4 a 6 horas. Y empezamos con la tarjeta de color negro, que van a ser para los pacientes fallecidos o para los pacientes que, dependiendo de la gravedad de lesiones, tienen nulas probabilidades de sobrevivir, así reciban cualquier tratamiento. Entonces, estas personas con tarjeta negra se van a agrupar a un lado o se van a aislar y se van a estar revisando constantemente. Ahora, estas tarjetas de color deben ir en un lugar que sean visibles. Pueden ir amarradas a los pies, a los codos, a las manos, en cualquier lado, incluso en el cuello, pero no pueden ir prendidas a la ropa porque ellas se pueden caer. Ahora, en estas tarjetas se va a poner información identificativa del paciente, es decir, nombre, tipo de sangre o cualquier cosa que nos ayude a identificarla en caso de que sea posible. Si no es posible, simplemente se va a asignar la tarjeta y se va a pasar. Igualmente va a pasar con las medidas salvadoras. Siguiente. Ahora pasamos con lo que es el método STAR. Este método es otro método de clasificación, otro método de triaje. Primero vamos a iniciar a pedirle al paciente que se levante y camine. Esto dependiendo de la condición en la que se encuentra el paciente. No le vamos a pedir a un paciente que se camine si está inconsciente. Entonces, en caso de que pueda, se va a clasificar como verde. En caso de que no pueda, vamos a iniciar con lo que sería el triaje y pasamos al segundo paso, que es revisar la ventilación mediante la respiración. Si las respiraciones son mayores a 30 respiraciones por minuto, se van a clasificar como prioridad inmediata, es decir, color rojo. En caso de que no, se van a revisar las vías aéreas y se va a ver si ventila, se va a clasificar de color rojo. Si no ventila, color negro, paciente que probablemente va a morir o ya murió. En caso de que las respiraciones sean menores a 30 respiraciones por minuto, se va a pasar al siguiente paso, que va a ser la perfusión. Y esto lo vamos a hacer revisando lo que sería el pulso radial. Si las pulsaciones son mayores a 120 por minuto, se va a clasificar como color rojo. En caso de que no presente pulsaciones o tenga alguna hemorragia, también se van a clasificar de color rojo. Ahora, si las pulsaciones van a ser menores de 120 pulsaciones por minuto, vamos a pasar al siguiente paso, que es evaluar el nivel de conciencia. Y esto lo vamos a hacer mediante órdenes sencillas, es decir, usted le va a decir al paciente que si tiene algún dolor, que le señale dónde está, que abra los ojos, que le diga qué fue lo que pasó. En caso de que sí lo pueda hacer, se va a clasificar de color amarillo. En caso de que no, se va a clasificar de, no se mira. Bueno, se va a clasificar de color rojo. Al siguiente. Dejo de compartir. Ya, siguiente. Ya, ahora este es otro método de clasificación, que es el método CFT. Este método se va a clasificar con los mismos colores y va a depender. Si el paciente camina, se va a clasificar como color verde. En caso de que no camine, vamos a evaluar la obediencia de órdenes. Si lo hace, se va a revisar el pulso radial y si este es palpable, se va a clasificar como color amarillo. En caso de que no, se va a clasificar como color rojo, es decir, que necesita atención inmediata. Ahora, en caso de que no obedezca órdenes, se va a revisar lo que sería la apertura de la vía aérea y la respiración. Si sí hay respiración, se va a clasificar como color rojo. En caso de que no haya, se va a clasificar de color negro. Siguiente. Ahora pasamos a la base de los primeros auxilios, que esto generalmente lo prestan los paramédicos o algún médico de trauma que se encuentre en el sitio. Ahora, este primer auxilio se va a dividir en dos evaluaciones, una primaria y una secundaria. Ahora, en la evaluación primaria vamos a tener dos aspectos a valorar. Uno va a ser la hora dorada, que es la que conocemos, que es el transcurso de los 60 minutos del accidentado de la víctima, y en este transcurso de estos 60 minutos el paciente se puede agraviar o se puede mejorar. Entonces, esta es la hora más importante. Se va a llamar y se va a esperar el equipo de socorro y se va a tratar de empezar a evaluar lo más rápido posible. Ahora, en el momento en el que llegamos a la escena, vamos a evaluar las 3 S, que va a ser seguridad mía,
seguridad de mi equipo y seguridad de la escena. Mi seguridad y la seguridad del equipo lo voy a evaluar visualizando bien la escena. Es decir, nosotros como equipo no nos vamos a ir a meter a un lugar donde un paciente está con varios escombros encima y con un posible techo que se le va a caer encima. Ni tampoco nos podemos meter debajo de un auto para sacarlo, viendo que hay un auto encima que posiblemente nos pueda caer. Esto con el fin de evitar ser una víctima más. Nosotros vamos a ir a socorrer, no vamos a ser otra víctima. Ahora, la seguridad de la escena la vamos a realizar poniendo retenes alrededor de la escena pues, en la que ocurrió el accidente. Y esto los vamos a poner, generalmente se ponen de 10 a 5 metros o incluso más. Ahora, después de haber realizado esto, nos vamos a dirigir al paciente o a la persona que está accidentada. En ese transcurso de camino o de lapso en el que vamos caminando hacia el paciente, vamos a tener una vista global, no más de 10 segundos para esto. En esto vamos a mirar si el paciente está orientado, si está consciente, si está despierto, si está sangrando, si tiene alguna deformidad o fractura que priorice nuestra atención. Ahora, en ese caso, vamos a empezar a evaluar con lo que vemos aquí, que es el ABCDE. Ahora, la letra X es en caso de que el paciente presente una hemorragia masiva y se va a realizar el control primero de esa hemorragia y eso lo vamos a realizar mediante un torniquete. El torniquete se pone de 10 centímetros arriba del borde proximal de la herida y no se debe poner en articulación. Pasamos a el punto A. El punto A o la letra A la va a realizar el líder y se va a revisar lo que es la vía aérea y la columna cervical con la técnica que vemos en la imagen. Es decir, estos dos dedos entre la oreja y este dedo acá en la parte de la sien o de la frente. Esto con el fin de ayudar a mantener la cabeza y el cuello rectos para evitar alguna lesión que pueda agraviar mientras se pone el collar cervical. Después de eso vamos a realizar la vía aérea junto con otra persona que va a hacer la letra B. El de la letra B lo que va a hacer es revisar si la vía aérea está obstruida y si necesita desobstruirla. Generalmente se obstruyen porque hay una relajación masiva de los músculos de la lengua, entonces al relajarse la lengua va a aumentar su tamaño y puede obstruir. En ese caso vamos a intervenir con unas pinzas para poder sacar, para poder organizar o volver a su sitio la lengua o sacar el objeto que esté obstruyendo. No podemos meter el dedo porque todos sabemos que en la boca tenemos el músculo massetero que es el más fuerte y en caso de que el paciente llegue a reaccionar, lo primero que va a hacer es cerrar su boca. Y nosotros podemos también salir heridos. Además de esto, vamos a revisar lo que es la ventilación, es decir, calcular la frecuencia respiratoria. Pasamos a la letra C. En este caso vamos a ubicar lo que sería la frecuencia cardíaca mediante la toma del pulso del carotidio y igualmente controlar algún sangrado o alguna hemorragia que se haya tenido. Luego pasamos a evaluar la letra D, que va a ser el estado neurológico. Esto lo vamos a hacer mediante las siglas ABDI, pero esto es como un Glasgow pequeño para tratar de clasificar al paciente. Primero, si el paciente está alerta, si solo responde a estímulos verbales, si responde a estímulos dolorosos o si está inconsciente. Y luego pasamos a la letra E, que es exposición y proteger del medio ambiente. Esto generalmente hace parte de la evaluación secundaria o se realiza en las ambulancias. Y esto consiste en cortar la ropa del paciente y revisar minuciosamente si hay alguna herida que hayamos pasado por algo o por alto o alguna deformidad. Y proteger del medio ambiente, pues porque se va a tener que cubrir al paciente para evitar que caiga en hipotensión. Siguiente. Ahora, en la evaluación secundaria, como ya les había dicho, va a ser en una estación médica de evacuación, es decir, en una ambulancia, no va a tardar más de 5 minutos porque se deben priorizar las atenciones del paciente y va a ser una exploración física minuciosa y tratar directamente lo que son las lesiones que hayamos pasado por alto. En dado caso, vamos a realizar una anamnesis. Generalmente vamos a preguntarle al paciente el nombre, claro, si está consciente. El nombre, si tiene alguna patología base, es decir, hipertenso, diabetes, etc. O si tiene alguna alergia a algún medicamento. En caso de que el paciente esté inconsciente pero tenga algún acompañante, vamos a preguntarle al acompañante. Y se va a realizar constantemente una reevaluación de las heridas que hayamos visto. Siguiente. Y este va a ser un video de una inmovilización en tabla espinal de cómo lo debemos hacer correctamente para evitar alguna lesión en la columna vertebral.
inmovilización cuando yo le digo 1, 2, 3. Aprovechamos y hacemos un barrido de la espalda en busca de lesiones que no hayamos podido observar y colocamos la tabla al final. 1, 2, 3. Centramos. 1, 2, 3. Colocamos la dama de Elche y colocamos la trincha mientras realizamos la inmovilización para el transporte del paciente. El transporte del paciente, lo ideal es hacerlo en el colchón de vacío. En caso de que no dispongamos de él, también lo podríamos realizar en Bueno, ahora tocaría la atención intrahospitalaria, es decir, ya el paciente está viniendo en ambulancia, entonces ahora nos toca a los médicos que estamos en urgencias, nos ponemos la bata, estamos de guardia, ¿vale? Y tenemos que saber cómo proceder. Estoy segura que aquí la mayoría, si no todos, han visto algún capítulo de Anatomía de Grey, de Doctor House, de, yo qué sé, alguna serie médica en la que aparece un centro de urgencias y ven ahí todo el mundo moviéndose súper rápido y bueno, ¿no? Porque hay un trauma o porque llega un paciente sangrando así mucho, pero tenemos que tener en cuenta que no todo es como se ve en las series y hay que ver desde un punto de vista desde dentro lo que se vive en las urgencias. Entonces, para poder conocer realmente cómo proceder, hay que seguir una serie de pasos, es decir, esa urgencia tiene que estar de una manera organizada y estructurada. No podemos hacer primero evaluar al paciente que llega primero porque a lo mejor no tiene tanto riesgo como el paciente que llega después. Es decir, hay un accidente, ¿vale? Y trasladan a 10 heridos, pero llega primero el herido que, bueno, a lo mejor tiene un rasguño o tiene una herida que solo hay que suturar. Y el paciente más grave está aún de camino. Entonces tenemos que saber cómo proceder. Y tenemos estos 5 pasos. Ahí. El paciente, bueno, en la urgencia tiene que hacer una evaluación inicial e inmediata. Eso es para medir los riesgos, como ya dije, del paciente. Aquí se tiene que hacer también el tema del triaje, porque como dijo Juliana, tenemos un triaje en urgencias y también se hace la valoración de los signos vitales y todo el tema del Glasgow y todo eso. Tiene que ser muy rápido, es decir, si el paciente llega en camilla, como acabamos de ver el video, bueno, pues ya tenemos que tener en cuenta qué signos y qué tenemos que observar, es decir, pupila, reacción pupilar, a lo mejor si se mueve, si hay movimiento de extremidades y cosas así, ¿no? Entonces, hacemos la evaluación inicial y luego tenemos que proceder a realizar el diagnóstico para que luego podamos realizar un buen procedimiento terapéutico, médico, quirúrgico, si hiciera falta, incluso alguna cirugía, ¿no? Entonces, para realizar el diagnóstico, es importante tener una evaluación inicial con anamnesis, examen físico, pero aquí ya entraría lo que serían las pruebas complementarias, es decir, que necesitamos una radiografía, necesitamos un hemograma, necesitamos una TC, cualquier cosa para realizar un diagnóstico preciso para el paciente y proceder a lo que sería pues una sutura, una administración de analgésicos o una cirugía. Luego entra el tema de la monitorización, es decir, se hace una reevaluación del paciente una vez ya se haya hecho la técnica médica, el procedimiento terapéutico, se hace una monitorización de los signos vitales otra vez para comprobar el estado del paciente. Luego se procede a asesorar al paciente en caso de que éste estuviera consciente acerca de cómo tiene que proceder a partir de ahora y bueno, ya cuando se le dé el alta. Y también a los acompañantes en caso de que el paciente estuviera inconsciente, ¿no? Y finalmente se da el transporte sanitario, que sería pues con asistencia o sin asistencia, según la necesidad del paciente. Y además de esto, tenemos que también tener en cuenta que el sitio de urgencia, la estructura, no solamente tiene que estar en nuestra cabeza como médicos, que estamos ahí de guardia, sino que también el centro tiene que contar con una infraestructura, o sea, es decir, unas instalaciones correctas, un acceso, una entrada libre, bueno, fácil. Tiene que también tener una sala de admisión, una sala de espera, una sala en la que se evalúa al paciente,
una sala donde están los pacientes críticos, porque en urgencias no solo entran los pacientes en camilla, también entra el paciente que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, o el paciente al que le duele mucho la barriga, o el que se cayó, yo qué sé, subiendo unas escaleras. Entonces, según el grado de la gravedad de la herida o del paciente, se va a proceder en un sitio o en otro. Entonces, hay que, o sea, para que se lo imaginen un poco, hay una consulta y hay un sitio donde están los pacientes más graves, ¿no? Entonces tenemos que saber, como médicos, evaluar y valorar el riesgo, o sea, clasificar a los pacientes. Y hay una docente que nos dijo que a veces, bueno, cuando uno ya tiene la experiencia, con solo mirar la sala de espera, ya ve, ya hace un triaje mental, ¿no? Entonces, a eso aspiramos, pero existen diferentes tipos de triaje. Y como dijo Julie, no solamente hay un triaje cuando el paciente está en el accidente, sino que en urgencia también tenemos un proceso en el que clasificamos a los pacientes según el riesgo. Y existen diferentes formas de triaje. Está el triaje estructurado, el triaje avanzado y el triaje multidisciplinar. Entonces, el triaje estructurado es el que lleva, o sea, contempla, ¿cómo se dice?, escalas que son validadas a nivel internacional. Actualmente tenemos 5 sistemas de triaje que son siglas: ATS, CTAS, MTS, ESI y SET, que ese sería, el SET sería utilizado en España, por ejemplo, que son sistemas, escalas de cómo proceder en una urgencia, de cómo hacer un triaje en urgencias. El triaje avanzado contempla, dentro de este triaje estructurado, dentro de lo que sería esta escala, la posibilidad de que la enfermera realice alguna prueba complementaria básica antes de la consulta, ¿vale? Es decir, si tú vas a consulta por un dolor de barriga o lo que sea, pero puedes estar ahí todavía, la enfermera te puede tomar la atención o te puede hacer un rayos X si tuvieras algún trauma o lo que sea. Y el triaje multidisciplinar ya sería el que consta del equipo médico, en plan del médico y la enfermera, y esto es posible, o sea, es fácil para no entrar a consulta, básicamente, porque el paciente ya está grave y entramos directamente a lo que sería la atención médica. Entonces, las diferentes escalas de triaje cumplen estos 5 niveles. Está la prioridad absoluta, que es la que necesita reanimación, incluso porque llega el paciente inconsciente o llega muy con un estado, bueno, de riesgo para su salud, y se tiene que proceder a una atención inmediata. Luego está el nivel 2, que serían situaciones urgentes de riesgo vital, en la que como se compromete su vida, la demora de asistencia tiene que ser no más de 15 minutos. Y esto se da en situaciones de emergencia. Ustedes saben que la emergencia es mucho más urgente que la urgencia. Entonces, el nivel 3 sería urgente, pero estable hemodinámicamente. Entonces, la demora máxima tiene que ser 60 minutos. Luego, el nivel 4 es una urgencia menor y la demora máxima son unos 120 minutos. Y luego está la no urgente, que el paciente puede esperar hasta 240 minutos. Entonces, tenemos que tener varias consideraciones cuando estemos en un futuro de guardia en una urgencia, que sería la hora de oro, que como dijo mi compañera Juliana, va desde que está el accidente hasta que se consigue estabilizar el paciente, ¿no? Entonces, esto depende, esto es muy importante. También el tiempo de arribo a urgencias, el traslado de la ambulancia hacia el hospital es muy importante y va a reducir también la mortalidad y la morbilidad del paciente. El llenado del historial clínico, hay que tener mucha importancia a esto, porque cuando llega el paciente se le tiene que hacer un correcto llenado. Si el paciente mismo puede hablar, él te va a dar la información correcta, los antecedentes, cómo se siente, toda la historia clínica, y en caso de que no pudiera hablar, pues que viniera en ambulancia, lo que sea, es el paramédico el que se encarga de dar la información al médico que está en la situación, ¿no? Y luego también hay que hacer una evaluación de la escala de coma de Glasgow, porque a lo mejor el paciente, cuando estuvo en la escena del accidente, tiene una escala de Glasgow de 14, o sea, está consciente y todo lo que tú quieras, y luego llega en la ambulancia
y sufre un desmayo, lo que sea, y la valoración por parte del médico ya es otra, ya cambia. Y evidentemente el procedimiento, saber qué tenemos que hacer y realizarlo correctamente. Es decir, si tiene una lesión en la cabeza, no vas a pedir una radiografía de tórax, tienes que pedir. Entonces, todo eso es importante desde la anamnesis, desde el examen físico y, bueno, las pruebas complementarias para poder proceder a lo que sería el tratamiento y la intervención terapéutica. Ahora, vamos a parar aquí, salimos y volvemos a entrar para explicar los parámetros que vamos a tener en cuenta para aplicar en nuestro caso clínico, ¿vale? Que se pueden realizar durante el traslado del paciente o en la sala de urgencias. Vamos a empezar con lo principal, que es la escala de Glasgow. Sí o sí debemos saberlas. Vamos a empezar primero evaluando la respuesta ocular. No se va a valorar en caso de que el paciente tenga algo que lo obligue a mantener el ojo cerrado, es decir, algún vidrio que le haya hecho bajar el párpado, que tenga algún parche, etc. Pasamos a valorar en caso de que el paciente no abra los ojos sin tener ningún factor que lo interfiera, se va a valorar con un punto. En caso de que solamente responda o abra los ojos al dolor, es decir, al momento que usted lo pellizca o le lastime una herida y él abra los ojos, va a valorarse con 2 puntos. En caso de que el paciente abra los ojos, solamente cuando usted le hable o le grite, se va a valorar de 3 puntos y va a tener 4 puntos en caso de que el paciente tenga la respuesta espontánea, es decir, que él tenga los ojos abiertos y lo esté mirando a usted mientras usted le habla o esté mirando el alrededor. Pasamos a evaluar la siguiente, que va a ser la respuesta verbal, que es igual, no se va a poder valorar en caso de que tenga algún factor que interfiere, es decir, si el paciente está sangrando por la boca, si es mudo, etc. Pasamos al siguiente punto, que va a tener un solo punto cuando el paciente no hable, pero que no tenga tampoco ningún factor que interfiera. Va a tener 2 puntos solamente cuando el paciente se queja o llegue a realizar algún ruido, es decir, otra vez volvemos a la respuesta al dolor. Si usted lo pellizca o le lastima, él empieza a quejarse o del mismo susto que no puede moverse, se va a quejar. Ahora pasamos a tener 3 puntos cuando el paciente, esto que está hablando con usted, pero no es coherente, pero usted no le entiende lo que le está diciendo, es decir, está hablando por allá y no puede mover correctamente la lengua. Pasamos a cuando tienen 4 puntos, es cuando el paciente está hablando con usted, pero usted no tiene nada de coherencia a lo que está diciendo, es decir, usted le preguntó la fecha de hoy y le dijo que estábamos en el año 1999. Y va a tener 5 puntos cuando el paciente está hablando correctamente y está orientado, es decir, está prácticamente normal. Pasamos a evaluar lo que sería la respuesta motora. Igual, no es valorable si un factor interfiere, es decir, no vamos a poder valorarle la respuesta motora a una persona que esté inconsciente o que tiene algo encima que no lo va a dejar moverse. Entonces pasamos. El primer punto va a ser en caso de que tenga que no tenga movimiento sin que nada interfiera. Tiene 2 puntos en caso de que pueda extender los brazos. Va a tener 3 puntos cuando el paciente pueda realizar una flexión, pero va a ser una flexión anormal. Es decir, si usted le dice que abra el codo o lo flexione hacia adentro, él lo va a flexionar más que todo hacia la parte del tórax. Y va a tener 4 puntos en caso de que la flexión sea normal y sea rápidamente. Y va a tener 5 puntos si usted le dice al paciente que le localice el dolor o que se toque alguna parte, es decir, la oreja, la clavícula, la nariz o la boca. Y va a tener 6 puntos, que va a ser el puntaje más alto, en caso de que usted le diga al paciente, haga un ademán con la mano, es decir, un todo bien, que le muestre los dedos, etc. Eso vendría siendo la escala de Glasgow en general. Ahora, también tenemos que medir los signos vitales. Esto ya de cara a cuando ya estemos en urgencias, estamos de guardia y como médicos tenemos que saber medir todos estos parámetros. Yo entiendo que ahora estamos, los de primer semestre llevan IPS y también nos enseñan en IPS cómo tenemos que hacer esto, pero lo van a aprender más adelante ya de manera correcta y bien. Entonces, seguimos poniéndonos en el papel de que estamos en urgencia, ¿vale? Estamos como médicos de urgencia, tenemos que medir la tensión arterial. Una neumotensión será de 120 a 80, una hipotensión cuando es menor a 120 a 80 y una hipertensión cuando es más de 140 a 90. Hay que decir que hay varias clasificaciones según el parámetro, ¿vale? O sea, hay hipertensión 1, 2, 3, pero quisimos poner básicamente lo que en urgencias vas a
a medir, no vamos a ponernos a decirle, bueno, usted tiene hipertensión grado 3, o sea, sí lo vamos a saber, porque vamos a tener que saberlo, pero es una atención rápida, ¿vale? Frecuencia cardíaca, normocardia es 60 a 10 latidos por minuto, bradicardia menos de 60 latidos por minuto y taquicardia más de 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, sabemos que es una normopnea cuando está de 12 a 20 respiraciones por minuto, es una bradipnea cuando es menor a 12 respiraciones por minuto, y una taquipnea cuando es mayor a 20 respiraciones por minuto. El pulso, también tenemos que medir el pulso. Si es normospignia, es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Si es una bradispignia, es de menos 60 pulsaciones por minuto. Y si es una taquispignia, mayor a 100 pulsaciones por minuto. Y también tenemos que medir la temperatura, es importante según el accidente también. Es normal una temperatura de 36 a 37.1, es una hipotermia cuando es menos a 35 y empezamos con la fiebre cuando sería, de 37.4 empieza la febrícula también y ya puede llegar hasta una hiperpirexia. Entonces, la saturación en oxígeno también es importante medirla, es normal de 95 a 100 y es crítico cuando es menos de lo que sería de 90. Ahora. Ay, no me deja. Ahora. Vamos a poner el caso clínico. Julie, tu micro. Bien, empezamos con lo que es el caso clínico, perdón. No Siguiente. dejes de Bueno, grabar porque es importante. En este caso, nosotros en un inicio teníamos planeado dividir la sección en dos grupos para hacer esto con algo como más práctico. Los dos grupos se iban a dividir en las personas que iban a hacer la atención prehospitalaria y el segundo grupo la atención intrahospitalaria. Julia, Entonces, el perdón, caso lo vamos a hacer, ¿cómo? yo creo que habilité eso, pero tengo que salir y volver a ingresar. Mucho más práctico, no preguntas, no responder un caso clínico básico, no. Entonces, como ya les había dicho, los vamos a ir en dos grupos. Los del prehospitalario van a realizar todo lo que yo hice. Van a ver si necesitan de un triaje, van a ver si solamente necesitan de primeros auxilios, si el paciente necesita un torniquete o solamente vendaje compresivo, si necesita alguna desobstrucción de la vía respiratoria, cuáles van a ser los pacientes que se van a trasladar rápidamente y cuáles van a ser los pacientes que se pueden quedar en la escena un rato más. Ahora, en la parte intrahospitalaria van a hacer todo lo que Alicia explicó, monitorizar el paciente, atender rápidamente a los pacientes que son de prioridad y pedir los exámenes complementarios, etcétera. Todo lo que explicó Liz. Ahora, sí se pudo dividir los grupos, así que vamos a empezar a dividirlos aleatoriamente. Vale, Douglas, ya puedes. Ahora todo el mundo se salió porque no quiere participar, pero esta es la mejor parte. Sí, esto es lo fácil. Si ustedes, todo el mundo nos equivocamos. Acá aprendemos o aprendemos. Así va a ser las casas de proyecto y son súper bonitas. Vamos, vamos. Venga, Doug, reparte. Ya repartir, tiene que ingresar en la sala. No me llega nada a mí. Nos tiene que llegar una invitación. ¿No llegó? No. A mí también no. Entonces hagamos algo más sencillo. Acá te aparecen Somos 12. los botones fueron configurados. ¿Cómo? ¿Qué apareció? No sé. Sí. Hagamos eso que dijimos nosotros. Somos 10 participantes, 11 participantes. Nos partimos. Bien, entonces va a ser aquí así. Del 1, vamos a escogerlos al azar. Del 1 al 3 dice un número. No, pues. Al azar. Del 1 al 3. Somos 5 y 5, ¿no ves? Tú te quedas con 5, yo me quedo con 5. Yo me quedo con Víctor, yo me quedo con Natalie, con Cristabel, con Asmat. Y tú con los demás. Ya somos 5. Pero la doctora, bueno,
Doctora, ¿está ahí? Entonces, comparta pantalla, listo. Comparto pantalla. Vamos a presentar Doctora el Gema es caso. de nosotros, pues. Los de mi grupo van a ser Karan, Mafe, Douglas, Blasia y paré de contar, ¿cierto? Y la doctora Gema. Y la doctora Gema. Y la doctora Gema. Bueno, entonces empezamos. A El ver, permiso, caso disculpen, buenas noches. Buenas ¿En qué Buenas grupo noches, estoy? doctora. ¿En qué En grupo el estoy? grupo prehospitalario. Pero usted nos puede ayudar también en la intra. Sí. Ah, ya, listo. Usted va a ser Bueno, entonces vamos a empezar. El caso clínico es sobre un accidente de tráfico en el cual hubo múltiples víctimas. Entonces, ahí Pero, pues, ya nos dividimos. Un accidente súper heavy, ¿vale? Ajá, es algo cotidiano. Entonces, ya, Que pasa vamos mi mucho grupo. en Vamos Bolivia. Karan, Mafe, Douglas Entonces, y Blasia. Y la doctora. Se me olvida la doctora. Entonces, primero, nosotros vamos a hacer los del sisme, por decirlo así. Se recibe el llamado de emergencia donde se reporta un accidente de tráfico en el que hay múltiples heridos. Ahora, ya empacamos la ambulancia y llegamos a la escena. Vamos a ver, iniciamos con Mafe. ¿Qué es lo primero que usted debe tomar en cuenta al momento de llegar a la escena? Eso van a ser los datos de la escena. Eso es, imaginémonos que estamos en la calle, hay un auto colisionado allí contra otro auto y hay una pared. Hay 6 víctimas, 2 en el suelo, uno con sangrado, intenso dolor en la pierna izquierda que se está quejando, que se quiere mover y se quiere parar. Y el segundo van a haber 2 pacientes con dolor en el cuello y uno con raspaduras que está sentado en una esquina esperando tranquilamente. Bueno, primero, antes que nada, es llamar a emergencia. pero ya le llamaron. Ya nos llamaron. Nosotros somos del Ajá. No, la emergencia del eres vos. Ah, cierto. Ah, entonces tengo que A ver, hacer nosotros que el somos área la esté emergencia, ¿no segura. ves? Sí. Ajá. Llamó Hacer que Ya. un señor que caminaba por la calle, llamó y le dijo, mire que hay 6 víctimas. Y como le dijo el señor, 2 están en el suelo, uno sangra y tiene dolor en la pierna y el otro está con dolor en el cuello y el otro tiene raspaduras. Nunca son técnicos, ¿no? Evidentemente. Después de eso, entonces habría que asegurar el espacio para que no haya más daños, ¿no? Entonces ahí habría que llevar a los pacientes a un lugar Asegurar la diferente zona. o cerrar la circulación para que no pasen a ¿Dónde nosotros estamos? No. Eso es lo importante. En la calle. En la calle. Es un accidente de tráfico. Eso estamos en la calle. Eso hay No todavía importa. personas Está transitando. bien, creo yo, pienso. Bien. Muy bien, Mar. Entonces, Hay que asegurar la escena igual, porque aunque estemos en la calle, primeramente tenemos que ver que no haya derrame de combustible. ¿Puedo participar, no ves? ¿O no? Pues sí, sí, doctora. Claro. Ay. Ahora es mi equipo, así que tenemos que ganar, te cuento. Está bien, no es lo primero realmente. Tenemos que asegurar la escena y ver que no haya derrame de combustible, que no haya otras personas que estén atrapadas, que no hayan sido vistas por el señor que nos informó, preguntar si están todos. O sea, primeramente, antes de llegar a interactuar con el paciente, tener un contacto auditivo y visual importante. Eso es súper importante. Y cuando hablo de controlar la escena, no es solamente ver si hay derrame de combustible, fuego o algo que pueda atentar contra nuestra vida, sino contra la vida de las víctimas que están en el suelo. Si están en la calle y siguen pasando vehículos, lo que tengo que primeramente es poner señales de que tienen que detenerse los demás vehículos, que quizás no lo vean y pueda provocar otro accidente. Es lo creo, ¿no? ¿Vamos bien o no? Es Sí. eso, doctora. Esas son las 3 S. Las 3 S. Entonces, de ahí, ya, hicimos las 3 S. Vamos a empezar a evaluar rápidamente a los pacientes. ¿A cuáles de esos pacientes le daríamos prioridad? Vamos Primero con- lo que tiene herida sangrando, estabilizar primero, o sea, ver primero el sangrado, ¿no? Primero, yo creo eso, y después lo que tiene la cabeza, o sea, el cuello adolorido, ¿no ves? Yo más o pienso menos. lo que está ahí en lo suelo. Primero,
Hacemos Ajá. triaje, hacemos triaje. Triaje, Ajá. chicos. Sí. Estabilizar el cuello. Sí, sí. Primero. Bien, Henry, entonces, me callo. Douglas. Yo no- Douglas dijo que le daría prioridad a las 2 personas que están tiradas en el suelo. Muy bien. No Pero me- nosotros, ¿cómo, doctora? Ay, Sigue. ya. Siga. Bien, le vamos Sigue. a dar prioridad a las 2 personas que están en el suelo, dijo Douglas. Ahora vamos a nombrar un líder. Ustedes escojan un líder rápidamente. Un líder. Blasia, Blasia. Bueno, Blasia va a ser el líder. Listo. Ya, usted le va a decir a Karen y a Douglas, a Mafi y a la doctora que se ocupen de un paciente. ¿De cuáles personas les mandaría? No la entendí. O sea, usted es la líder. Usted es la que le va a decir al grupo, nos vamos a dirigir a este paciente primero, o a este paciente, o a este paciente, o a este paciente. Entonces, ¿a cuál paciente se dirigirían primero y cuál va a ser lo primero que ustedes van a evaluar? Ya, en este caso, primero el que le duele el cuello. Y el segundo, el que tiene sangrado. Y el tercero ya, a lo demás, los que están. A ver, primero, el que está en Hemos el suelo. establecido- Los dos primeros que están en el suelo, ¿no? A Sí. ver. Sí. Y La después doctora dijo el que tercero, el sangrado, que está con sangre. Y el último ya con lo que tiene dolor la pierna. A ver. Bien. Por hacer. Bien, Blasia. Entonces, Una mande a pregunta que no entendí. Perdón, una pregunta. ¿Dónde es que está sangrando? la pierna Uno izquierda. con sangrado, ¿dónde es que tiene sangrado? ¿Y cómo Pierna es el sangrado izquierda. de la pierna izquierda? Ajá. Es de gran compromiso porque esta es la femoral que es sumamente importante, no puedo dejarlo. Bueno, ya. Es que eso lo valoran ustedes. Eso es que el equipo que va allí a atender es el que valora. Ah, ya, El ya. de ellos no sabe dónde está sangrando. ¿Quién valora? El equipo que ha ido Ajá. para allá. Pues por eso hay que ver primero. bien. Hay que ver Yo puedo primero, hablar. chicos. Tenemos que ver primero lo que, o sea, cuando llegamos a la escena, ver realmente qué es lo que tenemos. Es por eso que hay que hacer el triaje. Y los colores tenemos que dárselos nosotros. Sí. Bueno, yo no sé si ustedes me escuchan porque mi internet está pésimo. Sí, Sí, se doctora. No escucha, sé. doctora. Sí la escuchamos. ¿Puedo hablar? Sí se escucha, doctora. Sí, claro, Karen. Bien. Bien, bien. Mire, yo concordo con mi líder Blasia, pero nosotros tenemos que seguir un protocolo en el momento del atendimiento, ¿no? Y el protocolo es claro y cambiado. Nosotros tenemos la actualización del ABCDE y el primera letra es X, sería hemorragia, y verificar las hemorragias. Sí. ¿Cómo nosotros podemos hablar que es una hemorragia grave o no? No tengo visión, no tengo el tacto de ultrasonido, nada. Entonces, primero tratamiento el sangrado. Obviamente, por conocimiento anatómico, imagine, el paciente tiene un sangrado en la pierna, ¿no? Nosotros ya imaginamos en qué parte. Ah, bien, entonces, en la coxa. Ah, bien, entonces allá pasa la femoral, acerca del hueso femoral. Bien, el sangrado está mucho, está poco, bien, no sé. Entonces, el sangrado. Porque el paciente, en un momento como ese, cuanto más habla, mejor está. Tenemos que nos preocupar con aquel que está calado, está quieto, está de canto, algo. Ali pasa algo, porque la dolor en ese momento es bueno. Entonces, protocolo, ao meu ver, es lo que yo haría, ¿no? ¿Cómo Primero el sangrado. procederías ¿Cómo procederían a tratar los pacientes? a sangrar? Vamos a la Hay parte buena. que ver la gravedad de los pacientes, hay que definir la gravedad de los pacientes, hay que clasificarlos, ¿ya? Sí. Ver de esos 6 pacientes que nos están informando, ir viendo, o sea, categorizando la gravedad y cuáles pueden ser, o sea, cuáles son una emergencia y cuáles son urgencias, cuáles deben ser trasladados primero, cuáles después,
cómo deben ser trasladados los pacientes. Por ejemplo, según lo que le he podido escuchar, me van a disculpar si estoy errada, porque es que escucho las palabras a media. No sé si ustedes me oyen, van a disculpar. Es que mi internet está pésimo. Pero en este caso, de todos los pacientes que vi, es el primero que tengo que atender, porque ese paciente está, si es así como dice el caso, está a punto de hacer un shock. Así que tengo que hacer una ligadura urgente, hacer un torniquete y trasladar lo antes posible. Vale. Y los demás los voy asistiendo en la escena. Ahora, sí, perfecto. Ya hemos arreglado un paciente, digamos. Tenemos dos en el suelo. Tenemos dos en el suelo, así tirados. No se mueven nada. Hay que ver tenemos que examinar a esos pacientes, chicos. Escala de Glasgow con ellos, si están conscientes o no, si tienen sangrado, si hay latidos, si hay frecuencia, Voy a todo, cambiar de todo. líder. Nuestra líder ahora es doctora Gemma. Se les van a morir. ¿Dónde está la hora de oro? No, por allá está No, muerto. bien, entonces yo soy el líder ahora. Voy con la doctora. Mire, Blanca, usted va a cuidar del paciente que está con sangrado. Doctora Gemma y yo vamos a cuidar de un paciente que está en suelo. Douglas y Juliana van a cuidar de otro paciente en suelo. En los dos que están en suelo, primero vamos a avaliar la función Douglas y Mafe. Yo no. Douglas y Mafe. Bien. Mafe. El paciente que tiene sangrado está bien, entonces vamos a mirar Glasgow después. Primero es contener la hemorragia. Yo y la doctora vamos a cuidar del primer paciente que está en suelo, mirando Glasgow, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene Glasgow, bien, tú uno entonces y el otro. solamente Tú está uno y el otro desacordado para y no vamos a perder acordar él. tiempo. Eso es. Y bien, y vamos a encaminhar, entonces, si solo tenemos una instancia, depende del Glasgow. Si el Glasgow del paciente da alto, 14, 15, está bien, mandamos entonces el paciente que tiene sangrado, porque ahí tenemos que priorizar. Si el paciente tiene una lesión y el Glasgow está abajo de 8, necesita intubación, necesita emergencia, más do que tiene sangrado, porque el sangrado yo puedo contener. El que está con Glasgow bajo, no. Bien, estamos analizando. Ahora, ¿qué haríamos con esos dos pacientes que tienen dolor en el cuello? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué haríamos con esos dos pacientes? Esas dos Collarín, querida, collarín. Sí, el collar cervical, pues. El collar cervical. Collar cervical, sí. Bien. Ahora, Karen y la doctora dijeron que se iban a hacer cargo de los Collarín, pacientes. cariño. Colocamos collarín y vemos que estén inmóviles, o sea, hasta que se puedan trasladar de forma segura. Pero no es lo que me preocupa en este momento. Mientras están respirando, mientras no esté afectada la función respiratoria. Bueno, yo no sé si me oyen, yo creo que estoy hablando solo. No está hablando, doctor, yo le escucho. ¡Ay, qué locura! Ya, sí, se ve. Ok. Bueno, ¿no se nos murieron o qué? No, espérese. Ahora, la doctora... Ese que creo que había uno que estaba rapado. Ese está tranquilo. Está bien, está bien. Ahora, la doctora dijo que Karen y ella se hacían cargo de lo que serían los pacientes en el suelo, ¿cierto? Entonces, las preguntas para valorar el Glasgow me lo van a hacer a mí. Así que empiezan a valorar el Glasgow. A mí. Pacientes inconscientes. ¿Puedo empezar? Sí. Sí. Bien. Voy a llegar y primero voy a hacer la función motora. Voy a mirar si usted consegue hacer los movimientos. Juliana, ergue el brazo derecho. El brazo izquierdo. Nada. Bien, Nada. Juliana, está cada día peor. Voy a mirar la pupila, si hay reacción o no. ¿Hay o no? Yo necesito saber. No. ¿No hay también? Pero no hay reacción, es que no solamente reacción de la pupila, no vamos a estar alumbrando al paciente. ¿Cómo se hace? Ahí le pusimos el Glasgow para que vayan teniendo en cuenta. Aquí no hay movimiento. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué más? Ocular. Vamos a la respuesta ocular. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Verbal. Ahí está su paciente. Aquí estoy. Bien. Miren, si no hay, entonces yo voy a hacer
No sé, yo necesito de una respuesta. Pues voy a usar la lanterna clínica, mirar si hay, Sí. si hay o no respuesta. Mm, Miro, no hay respuesta. no, Ah, então está em muerte, pues. Vamos no. partir a outro paciente. Sim, vou me Cara, le quedar hizo com os falta pellizcar al paciente el dolor. beliscar. La respuesta. No se belisca el paciente, no se belisca el paciente. Hay una masaje que nosotros hacemos en el Hay una esternón para respuesta mirar si está tras el acordado o no. estímulo. Eso Ese sí. estímulo. Pero si No el se paciente belisca. tiene una herida en el tórax, usted no le va a hacer así encima de la herida. Tiene que pellizcarlo. El mamilo, pues. El Bueno, mamilo entonces. y el esternón son los dos que hacemos. No se belisca. Belisco nada, despierta. Hay un otro. Doctora está ahí. Entonces. Doctora Gema puede me hablar. Un toque que nosotros hacemos en la Con la córnea aguja. del paciente. Y vaya a tener respuesta. Ya, entonces, De ya, verdad abrí es- mis ojos. Me hicieron así y abrí los ojos. ¿Abrió los ojos? Bien, Sí, tenemos cuando una me hizo respuesta. así en el tórax, abrí los ojos. Ya me dolió. Hizo así. ¿Hice movimiento? No. No, tiene que ser No. serio. Mire. Pasado. Movimiento no, respondió con los ojos. Así. Respondió solamente con los ojos. Hay Mm. movimiento en los ojos. Solamente Bien, abrí los ojos. entonces, tenemos 0 movimiento. No, 1. Entonces, no hay movimiento, 1. Respuesta verbal. Juliana, hable conmigo algo. Habla algo. No habla nada. 2. Y solamente abre los ojos. Frase estímulo. Entonces, tenemos 2. ¿Y la pupila? Nada. No, Doctora. en Voy a pasar a otro. Al No sé estímulo. por dónde van. A ver, es que no sé por dónde van, no sé qué le has hecho, mijo. El mío estaba muerto. te No cuento. tiene respuesta El mío no motora. tenía signo. la doctora estaba muerta. Uno, muerto. 3. Ay, no, pues ya está ya. No. Frito. Bueno, yo no sé de lo que están hablando porque me desconecté. Yo creo que el mío no tenía signos vitales. Así que nos quedamos con el de Carán. A El ver, paciente 1 tiene, si sumamos los datos que Karan consiguió sacar de Juliana, tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos ese dato ahí. entonces 4. el Glasgow es de 4. 1, porque no hubo respuesta motora y no había algo que me impidiera moverlos. En la respuesta verbal, 1, porque no pude hablar tampoco. y Glasgow tampoco de tengo- 4, Carán. Tu Ajá. paciente tiene Está Carán, para otro tiene lado. Glasgow de 4 tu paciente, Carán. De 4 me dijeron, 4. Sí, doctora. Arriba. Doctora, Larín, necesito de tráigame- intubación tráigame- urgente tráigame para el ese laringo. paciente, ventilación mecánica, el paciente está entrando en muerte Exacto. cerebral. Eso. No, Listo. todavía no. Todavía no tiene muerte cerebral. Mío tenemos que salvarlo. Recuerda que el mío se murió. No Bueno, puede ya. ser, hay que hacer algo por él. Segundo paciente. Bueno, Vamos por el intubación. segundo paciente. Es el de la doctora Gema. ¿Este no estaba muerto? No. Ah, yo pensaba. Ah, bueno, dale, dime qué. No, ¿Qué le espere, pasa al pobre espere, hombre? volvemos a ese paciente antes, Lizzie y Juliana. Antes, Sí. vamos a terminar con ello. Yo Ajá. necesito entonces, hablando de él todavía. Yo miro ahí, segundo mi cuenta, tiene 4 de Glasgow. Entonces estamos con un paciente en coma profundo. Bien, no está muerto, Inconsciente. pero probablemente hay una lesión fuerte. Hay una lesión fuerte en el cerebro. Necesito de intervención de un neurocirujano urgentemente para mirar eso. Una tomografía No, principalmente. Carán. Antes de eso. Estamos en pre. Antes de eso, Carán. Estamos en la calle. Carán. Ay, Sí, no, estamos en la calle. Aún no hemos pasado la intra. Con ampú todavía Hola. en jugar. Doctora, 3 pacientes para Hola. atender, un paciente con 4 de Glasgow. Sí, vas a ver Una- miles, y una hijo ambu- mío. Aterriza, vas a ver Sí. miles. En tu Miles, área. miles van a ver con Glasgow en 3, en 2, en 6. Ese paciente, Ese es laringoscopio, hermano, tuvo de 7 o de 8, intuba y darle ambú hasta que llegue. Y cuando Sí. llegue, que tú acoplas a un ventilador, entonces recién es que va a llamar a alguien. ya, se fue el paciente fue el paciente para 1. Para la ambulancia. Ya va en la ambulancia. Vamos con el Ya. segundo paciente que estaba tirado en el suelo. Doctora, las preguntas conmigo.
Yo soy el paciente. Y se fue. El paciente es tuyo, doctora. Vamos, va a morir, pues. Debe estar Salió, con problema creo. en la internet. Sí, Karan. A ver, Blasia o Mafe. Karan ya hizo uno. Blasia o Mafe. O Douglas. O Douglas. Paciente, Rápido, pero soy yo. Me estoy muriendo. ¿cuál era el paciente 2 que estaba sangrando, no? No, el que estaba en el suelo, el otro paciente. Alguien tiene que hacerse cargo. La doctora le tocó irse con el paciente en la ambulancia. Ella ya se fue con el paciente en la ambulancia. Algunos de ustedes tienen que suplir ese puesto. Y el que Rápido. estaba con cuello adolorido con... No, estamos atendiendo el segundo paciente. El paciente con el torniquete es suyo. Usted ya le hizo el torniquete y ya lo mandó. Ya se fue también en la ambulancia. Estamos con el segundo paciente en el suelo, que se supone que debimos haberlo mandado hace rato. Ah. Se va a morir. Van a dejar morir ese paciente, oiga. Quiero escucharte. ¿Qué harías? Evalúame la escala de coma. No, soy yo la paciente. Mafe. Entonces, Douglas. Bien, yo creo que llegaría haciendo preguntas, hablando con ella, para ver si tiene alguna respuesta verbal o motora. Llamaría a la paciente, hola, ¿cómo es su nombre? No sé, alguna cosa así. ¿La paciente tiene algún estímulo? Abrí los ojos. Abrió ¿Le los ojos. hablaste? No Y habla no te nada. respondió. Ya, está bien. Haría un estímulo para estimular el dolor, como Karen dice, ahora en los mamilos, en el esternón, una cosa así. Nada. Abierto Yo los ya abrí ojos. los ojos cuando usted me habló. Yo ya Y abrí solo los ojos eso. cuando usted llegó y me habló. Me dijo hola, yo abrí los ojos. Ya, daría alguna respuesta para que haga algún movimiento, por ejemplo, mexa su mano, su brazo, alguna cosa, una respuesta motora. Nada. Nada. No habla, No no habló, tiene, ¿no? solo tiene respuesta del ojo. No, Dolor. A ver, son 2, Cuando tú le hablas. 1. Oh, Liz y Juliana, una duda antes de continuar. ¿De cuál actualización es esa escala de Glasgow? Es Google. Falta una parte de ella, pues. La de Nosotros las tenemos pupilas. Si son eso. así, si son isocóricas o anisocóricas. Viendo si las Pero la pupilas están. puntuación cambia. Pero, Porque si Pero es que esto es en triaje, en la calle. La de las pupilas se evalúa más que todo en lo que es en la ambulancia, en el transcurso de la ambulancia se va haciendo así. y en el hospital. Ujú. Pero sí, se evalúa. Pero el paciente. Entonces, ¿mi hasta ahora paciente responde. tiene o no reacción de pupila? Sí tiene reacción de pupilas. Tiene reacción. Entonces, más 2. Entonces, el paciente no tiene 4, tiene 6 de Glasgow. Ya. Entonces. Bueno, cara. No está tan malo. Ya. ¿Cuánto tiene tu paciente, Douglas? Douglas. Suma. Se murió. Tiene 2, no sé, 3. 1, 2, No, 3, 4, tres. 5. Sumas 3, más 1, más 1. Porque está en el piso, no se puede mover. No habla, ya, pero sí tiene responde. Se abrí los ojos. Y tiene 2 más porque dice Karan El que. que- cinco. Sí, tiene 7. Sí, son 2, 3. A ver. Es 0. Si tiene respuesta bilateral de la pupila, es 0. No se suma nada. Ah, pues ya está, tiene 5. 5. Tiene 5. Tiene Vale. 5 y 4 el primer paciente. Se fue. Ya, los enviaron. Después, Y, ya. y el otro paciente, el del collarín, ¿qué pasó? Lo enviaron, lo dejaron ahí en la escena. ¿Qué hicieron? Al sangrado ya se lo llevaron Y también. le colocaron collarín y ya se fue igual. Ya, y el de las raspaduras, ¿qué le hicieron? Les vendaron las raspaduras, le pusieron cremita, ¿qué le hicieron? Lavado. Una blase, No, le mándale llamamos igual, su mamá. y Mándale ella igual fue a para que le haga buscar radiografía, no lo dejen ahí. No dejen a nadie. Ya volvió la doctora.
Ay, no supe qué le pasó al pobre paciente mío, ¿se murió o qué? No, No, doctora. Ya se fue. Ah, ya, listo. Tiene Glasgow 5. Ya, listo. Ay, Ahora, pobre, le queda poco. entonces está mi equipo. Ahora viene mi equipo, que los he agarrado a todos el primer semestre. Cristabel, Natalie, yo sé que Víctor no puede hablar. Nos toca a nosotros. Y no sé dónde se metió Osmar, pero bueno, ya. Nos llaman, estamos de urgencia, pónganse las batas, estamos ahí tranquilitos y de repente recibimos una llamada y nos queda menos de un minuto, así que salimos y volvemos a entrar. Chicos, no me dejen, vuelvan a entrar que tenemos que atender al paciente, que si no se nos muere. Bien, volvemos entonces. Ahí está muy buena esa presentación. No van a dejar a Lizzy sola con todo lo que le hemos mandado. Sí. Por favor. Ya, volvemos a entrar. Pobre Lizzy, le va a tocar atender urgencias sola. Le tocó guardia hoy sola. Con 2 pacientes de Glasgow grave y sola. Uno con torniquete de la pierna con posible lesión en la arteria femoral. Otro con cuello cervical y otro con posible alguna problema óseo por las raspaduras. Venga, Víctor, me vas a ayudar aunque sea en el chat. Cristabel, tú me puedes hablar. Julie, comparte la pantalla, tienes la presentación, compártela tú para que yo pueda hablar con ellos. Ah, llegó mi tercer médico de guardia, Natalie. Ya estoy disponible. ¿Ya estás? Perfecto. Natalie, Cristabel y Víctor, estamos de guardia. ¿Vale? Entonces, nos llega a urgencia, espérate un momentito. Nos llaman, nos dice que llegan a urgencias múltiples heridos por accidente de tráfico, en el que 2 se encontraban inconscientes en la escena, 1 presenta heridas graves, no nos dice cómo, 2 con dolor cervical y 1 con heridas leves. Ya la información a nuestro centro de urgencias ya cambia. Ya no es que uno está en el piso y el otro está por allá. Ya nos vienen, tenemos una idea de lo que se nos viene encima, ¿no? Nos empezamos a preparar con insumos y a estructurar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos, tras que lleguen los pacientes? Triaje. Triaje. Eso es lo primero. Porque yo les dije, es posible que llegue un paciente, que llegue antes el paciente que tiene el dolor cervical, pero realmente tenemos 2 pacientes, como evaluó Karan, que tienen una escala de Glasgow de 4, de 5 o de 6, que realmente necesitan atención mucho más urgente, ¿no? Entonces, hemos intentado orientarlos un poco a lo que serán los datos de los pacientes que tenemos aquí, como está en la pantalla. El paciente 1, que era el de Karan, que bueno, con la respuesta ocular, si es isocórica o no isocórica, sería un 6, ¿no? ¿Verdad, Karan? No, la respuesta ocular 0. Si mantiene 4, Lizzy. Porque cuando tiene respuesta bilateral es 0. Cuando no hay, ahí acrescenta número. Ok. Escala de Glasgow viene con 4, respuesta verbal 1, motora y ocular 2. Saturación de oxígeno 85. Hablamos del primer parámetro que vamos a evaluar. Paciente 2, Glasgow 5, aquí vemos las respuestas que ha tenido, y saturación 87. El paciente 3 viene con hemorragia controlada con torniquete en miembro inferior izquierda a la altura del muslo. Eso nos da una orientación de dónde puede estar el sangrado y qué arteria puede estar comprometida. Escala de Glasgow, la respuesta verbal es 5, la respuesta motora es 5 y la respuesta ocular es un 4. Y de saturación tenemos un 94, que no es normal, pero tampoco es tan crítico. Paciente 4, dolor cervical, Glasgow. Le pones el volumen. Paciente todavía no está perdiendo tanto, creo. Está perdiendo mucha sangre. Está perdiendo, pero no tanto. Porque nosotros fuimos rápidos, doctora. Que el sisma ha sido súper rápido, que no estamos... ¿Cómo es la cosa? A ver.
Y que llegaron súper rápidos a la escena y que aún seguimos dentro de la hora dorada. Sí, Eso es estamos. ¿Vale? Y ambos pacientes... Reponer volumen en cantidades industriales. Volumen. Doctora, vamos primeramente con los pacientes primero. 4 accesos. En los 2 brazos, en las 2 piernas. Y suero. Así mismo. Carambio. Olvídate de eso. Vale. Entonces, Víctor, ¿qué hacemos primero? ¿A qué paciente atendemos primero? ¿Se puede uno o hay que esperar por Víctor? Al paciente que tiene escala de Glasgow 5, porque el otro llega con 0, ¿no? Ya con 4. 4. Ya. El que tiene menos escala de Glasgow, pues, o sea, el primer paciente que llega con 4, ¿no? Escala de Glasgow 4. Vale. Y encontramos que el paciente está inconsciente. ¿Qué más, Natalia? ¿Qué más atendemos después? Al segundo paciente. Es que está en coma profundo el primero y el segundo en un coma superficial. Y mientras tanto, Cristabel está, como dijo la doctora, con el paciente 3. ¿Qué haces, Cristabel? Porque esto es rápido. Víctor está con el paciente 1, Natalia está con el paciente 2, Cristabel está con el paciente 3, y yo, que soy la residente de último año y que solo mando, estoy con los 4, 5 y 6. Con los más fáciles, esto ya es muy realista. No, a ver, es que la idea, todos los pacientes tienen una sola hora dorada, o sea, no es la hora de que después que termine la hora del otro va a empezar la hora mía, o sea, es una sola hora para todo el mundo. Cada uno puede encargarse de un paciente. No hay que después primero cuál, después tú eres el tuyo, y cada uno se encarga de su paciente. Exacto. Entonces, Cristabel está con el paciente 3. Sí, doctora. ¿Qué haces con el paciente? ¿Cuál es el 3? ¿El de la hemorragia? Sí. Y todavía hay A ver, es que... La arteria femoral todavía. Estoy nerviosa porque todavía no sé, pero a ver, creo que es tomar las signos vitales, ¿no? Pero está perdiendo mucha sangre. Bien. Pero dice hemorragia controlada. Canalizar. Tiene que monitorizar. No, está bien, tiene que monitorizar al paciente para ver cómo está, porque sí, se lo trajeron ahí, está perdiendo sangre, pero tiene que monitorizarlo, está bien. Después, ¿qué eso? Bueno, yo no sé, la que sabe es Lizzy. Llegó la que sabe es Lizzy, que es la que está, la que es residente. Claro, llegó con torniquete, está controlada, pero de repente empieza a sangrar de repente. Ay, pero es que me lo pones difícil. Por la misma pierna. Por la misma pierna, Lizzy. Se le soltó el torniquete. Se le soltó el torniquete. Por el movimiento. Por el movimiento. Pon compresión, cambia vendaje y pon compresión, pero no quiten la ligadura por nada del mundo. Eso, Cristina. Mira, para que no se nos muera. ¿Qué más haces? Solución ringe normal. Ringe lactato. Hay que administrar. De la que tenga, mijita. De la que tenga. Lo que haya. Sí. Lo que haya, pues. ¿Verdad? ¿Y para dónde lo mandan al paciente? Ya hicieron, le controlaron al paciente. No. Yo, pregúntame. Yo. Ahora estamos en el paciente 3, pero tanto Natalie como Víctor están atendiendo a sus pacientes. Ahora vamos a ir con ellos para que me digan qué vamos a hacer ahora. Así que piensen. Y no le preguntó a la doctora Gemma. Monitorizarlo. Pero espérate, es que así son mis turnos, mira. Antes de darle su turno a la doctora. Y vamos a ver qué vamos a hacer con el paciente 1 y 2, mientras la doctora nos va diciendo su conducta. Doctora. ¿Dónde está? Ah, se fue. Ya, aquí estoy. A ver, el paciente. Monitorizo al paciente, canalizo vía, ya con un abordaje profundo para pasar mayor cantidad de volumen. Le paso desde volumen, o sea, coloide, cristaloide, lo que sea que tenga. Lo importante es reponer volumen. Mientras tanto, o sea, no es que hago esto y después hago lo otro. Ya estoy automáticamente llamando, corriendo y gritando al laboratorio que venga a hacer el laboratorio para que me diga urgente
cómo está la hemoglobina, cuál es el grupo sanguíneo, el factor en caso de que tenga que reponer, que es muy probable porque tenga que entrar al salón. De mismo modo estoy llamando a los familiares para que me autoricen que tenga que, o sea, comunicarme con la familia o alguien responsable para que pueda entrar al salón. Llamando al cirujano y al traumatólogo para que vengan y me ayuden a destapar la herida porque no puedo solo. Si la herida está ¿me están oyendo o estoy muy rápido? Sí, doctora. Sí, que estoy apuradita. Ah, que por ahí se desangra, ¿no? Entonces, mientras tanto, fijo, o sea, aprieto más la ligadura porque puede sangrar por el traslado, la manipulación es normal que sangre. Entonces, ¿qué hago? Fijo la ligadura, pero lo que hago es poner más apósitos estériles para tratar de comprimir y que no, o sea, detener de momento el sangrado. Y en lo que va llegando todo ese poco de gente que llamé, le hago una ecografía abdominal para descartar cualquier sangrado interno y que el sangrado sea interno y no justamente por fuera. Le coloco una sonda Foley para medir diuresis. Si el paciente empieza a caer el Glasgow, Ya se curó. lo sigo. Sí, así. 4. Lo intubo. Grave. Lo Sí. intubo, lo ventilo y listo. Y ya está listo para entrar al salón. Si al final hay que intubar para entrar al salón. Ya, eso. Y eso, él con ese dolor no va a poder estar. ¿Me faltó algo? Creo que no. No. Le faltó ir al hospital. No, es que ahí lo que me falta es diciéndole, ay, discúlpeme, es que así son mis turnos. Y ahí le voy diciéndole de la cama 2, ¿cómo va el tuyo? ¿Cuánto tiene de Glasgow? Dime del otro. El tuyo, ¿cómo? Y como no me sé los nombres, yo les pongo nombre. Yo digo, ¿cómo va Pepe? ¿Y cómo va Juan? Y ahí me van diciendo, el mío tiene 3, el 2, y él hicieron así. Y todos a la vez vamos haciendo. Así se trabaja. Digo, ¿no? Sí. Ahora va el doctor del paciente 1. ¿Quién tenía el paciente 1? ¿Natalie y Víctor? Karan. Yo no. tengo el paciente 1. Paciente 1. Doctor, ¿qué hacemos ahora? Rápido. Resucitación. ¿Qué? ¿Qué es lo que Sí, hace? resucitación, porque necesita resucitación urgente el paciente. Claro, necesitamos saber. Pero, ¿qué haríamos? ¿Qué pruebas pedimos? Reanimación. Sí, reanimación, pues por eso. Ya, Reanimación lo o- conseguimos estabilizar. Lo monitorizamos. ¿Y qué pedimos? Pruebas ¿Qué de... pruebas? Es que no escuché muy bien qué tenía el paciente. Glasgow de 4. Sangrado tenía. Sangrado no, ¿no? Hemograma. Sangrado no tiene, ¿no? Una tomografía, una radiografía. ¿Ya salió ¿no? del paro o todavía está en paro? Ya está estabilizado. Estabilizado, pues. Estoy Está tenso, ponle volumen igual. Tenemos una escala de Analice Glasgow. el paciente y tomografía. Eso. Está bien, Si está Víctor. estable, todo. Reanimamos, monitorizamos, Bien, observamos bien. los signos vitales y directamente hacer una tomografía para evaluar lesiones en el cerebro, para que no Sí. haya ningún. Porque Sí. por eso murió Derek, porque no le hicieron una tomografía. Ay, sí. Paciente 2. Doctora Natalie, ¿cómo es tu Me paciente? muero. Ya se le murió ya. A ver, hago, Natalie, ¿cómo va tu primero mi paciente primero le estoy revisando la interna para ver que no tenga, si hay respuesta en los ojos, Vale, ¿qué o sea, más? examinando. Luego viendo la saturación, no sé si entubarlo, lo entubo. Porque Ah, entubados. la saturación, Ya vienen Sí. entubados. ya. Lo reanimo porque ¿Por qué intubación? ¿Por qué? Tiene 87. No necesita intubación. El No, paramédico. No, pero está con claro no. de 5. Puede parar Aunque esté su corazoncito. Sí, Exacto. sí. El paramédico sabe lo que hace. Aunque esté saturando bien. Sí, Karan, si está saturando bien, pero tiene un Glasgow por debajo de 8, hay que intubar. Porque la ventilación está bien, pero lo demás está afectado. Y no dudes que en cualquier momento la ventilación va a decaer. Eso está seguro. Bien. Gracias. ¿Qué más, doctora? Ya tenemos monitorizado al paciente. Lo reanimaste y ya se reanimó.
pero tenemos Pero signos ¿por qué vitales. lo reanimó? ¿Hizo paro? ¿Hizo paro el paciente? ¿Por qué lo reanimó? Estaba en escala de Glasgow de 5 y de repente, Sí, ¿cómo se ajá. dice? ¿De cuánto paró? Le desvaneció. Reanimamos al paciente. Reanimación. Reanimación. ¿Pero por qué reaniman? No entendí. Perdón, Lizzy, perdón. Porque el paciente está en escala de Glasgow 4, pero tiene signos vitales. ¿Por qué van a reanimar si tiene signos? Lo que tienes El que hacer paciente entonces, dos- si tiene signos... A ver, dime, que no entendí. El paciente 2 llega con escala, el 4 ya está en tomografía y el 5 estaba así en su escala de Glasgow 5 y de repente hizo paro, dejó de respirar. Ajá, ya, reanimaron. Reanimamos. Reanimamos, estabilizamos al paciente. Salió del paro. Y ahora, sí, ¿qué hacemos? Tomografía. Tiene que estar Prosigo con hipotenso. exámenes. Reviso otra vez signos vitales para ver que todo esté bien. Y Ya. procedo a hacer exámenes. ¿Qué exámenes? Radiografías. ¿Qué radiografía? Radiografía. Tomografía. Tomografía. Doutora, não pode passar, não pode fazer isso. Está passando cola, pues. Le voy a poner cero a la doctora Gemma si sigue soplando la respuesta. Bien. Yo no me sé copiar, te cuento, hija. Yo soy monga, yo no me sé copiar. Yo lo digo alto. Te ayudó una doctora que pasaba por ahí, por la sala de urgencias, Natalie, y te dijo, haz la tomografía. Ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Corres con él? Es que la doctora dijo que estaba pendiente de sus hijos. Entonces ahí le estaba diciendo qué tenía que hacer. Ya le voy a decir, ve llamando, ya, no, yo lo voy a ir prestando, porque yo soy buenita, ¿no? Entonces le voy prestando ya terminé con el ecógrafo, utilízalo tú, haz la ecografía tuyo, no mándale el otro, si nos vamos pasando, porque hay que atender a todo, ¿no? Ahora, bueno, con el paciente ya, están todas haciéndose pruebas, Ustedes están allí con el paciente. Y yo estoy con el paciente 4, 5 y 6. Ha llegado Asmat, pero bueno, Asmat, te has perdido la explicación del ¿Cómo caso. estás bien, mija, por Dios? Hola. Hola. Yo estoy más tranquila porque mis pacientes tienen un Glasgow de 15 y están ahí con el cuello. Entonces yo hago la... ¿El tuyo era el que se rapó? El que se raspó está aquí. Múltiples heridas con vendaje, porque los paramédicos fueron buenos y nos lo vendaron ahí porque, bueno, tenían tiempo. Entonces no lo vendaron. Nosotros, doctora. Sí. Entonces yo hago el examen Igual tienes físico que hacerle correspondiente. todo, te cuento. Tienes que hacerle tomografía, radiografía, tiquitiquitía, todos los días eso tienes que hacerle, te cuento. A estos pacientes uno les puede hacer las preguntas. En cambio, estos pacientes que llegaron, paciente 1, 2 y 3, uno tiene que actuar rápido. Por eso es que estamos haciendo este caso clínico con diferentes tipos de pacientes. Porque no te vas a poner con el paciente 3, que está, un segundo, no te vas a poner Tenho con el uma paciente... pergunta. Doutora, Un segundo. me ajude. Calma. Espera, No, que Lizzy hable. no terminó. Doutora, me ayude. Lizzy, en un rato, su paciente... deja que Lizzy hable. No, espere, escuche. Su paciente convulsionó. ¿Y ahora qué hace? Se embarcó Lizzy, porque era el de ella. Era el de Lizzy. Es que el caso lo estamos dirigiendo nosotras. Era el paciente de Lizzy, te cuento. Y nosotros estamos ocupados con nuestro rollo, te cuento. Tenemos un rollo enorme ahí adentro. Así que Lizzy arregle su convulsión, te cuento. Bueno, pues nada. Ya vamos, enfermeros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si mi paciente convulsiona es frenar la convulsión, ¿no? Poner al paciente en lo que sería la posición correcta para que no se traiga y todas esas cosas, y luego empezamos con un fármaco, ¿no? Anticonvulsionante. Detenemos las convulsiones y volvemos a hacer la inspección, palpación para comprobar si el paciente, y otra vez todo desde el principio. Y luego procedemos a las pruebas. Y si el Glasgow dele altera, ¿lo que hace? Si queda Clara, nosotros somos las del caso. Para no era tu caso, es de ellas.
Evidentemente el rasgo va a Déjala alterarse. que se les agrava, el pobre Lizzy se le queda sin té. Déjala que está de residente hoy. Está Lizzy de residente hoy mandando de atrás, de la grada, déjala que disfrute su momento. Me voy a estar llorando. Evidentemente, Puede pasar eso. Eso puede pasar. se altera porque evidentemente acaba de salir de una convulsión, el paciente no va a estar sonriendo como llegó, alterado, entonces, pero igualmente hay que hacer una, como dijo ella, ecografía para no observar que no haya ninguna hemorragia interna, palpación, tomografía y todas esas cosas para evitar, para, ¿cómo se dice? Para Descartar. Posibles hemorragias internas, posible TEC, ACV o lo que sea, lo que esté pasando en ese momento el paciente. Pero gracias a Dios no tiene nada. No, una ecografía se dio una hemorragia. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo Douglas? ¿Douglas o Víctor era? En la ecografía se contó una hemorragia interna. Ahora, ¿qué pasamos? ¿Qué hacemos con ella? Por el Lizzy Pobre. la quieren poner a funcionar, sea como sea. Lizzy, y el sangrado está en fundo saco de Douglas. ¿Qué pasa ahora? No, es que ¿sabes qué fue lo que le pasó a Lizzy? A Lizzy lo que le pasó fue, no es que su paciente estaba malito, lo que pasó a Lizzy es que Lizzy llegó a tomar té, la emergencia andando, y ella se fue a tomar té con el que estaba raspado y se olvidó de los demás. Y estaban en la calle. Eso es lo que le pasó a Lizzy. No existen guardias tranquilas, che. Bueno, dijimos que un poco real y ya nos metimos en serio que sí. Pues, no pasa nada. Si está en el fondo del saco de Douglas donde esté, uno lo opera. Y como encima llamo a mi médico, ¿no? Al que está por encima mío, y ya, necesitamos operación. Y directamente a cirugía. ¡Cámbiate! Y ya, nos vamos a cirugía. Mis otros dos pacientes están bien, gracias a Dios, ¿no? El que tiene múltiples heridas leves con vendaje, igual como dijo la doctora, hay que hacerle las pruebas que tienen que hacer porque viene de un accidente de tráfico, entonces, y viene de urgencias, pero a lo que queríamos llegar con esto era que a los pacientes 1, 2 y 3 no se les puede preguntar. O sea, no puedes ir con la hoja y decirle, bueno, ¿cuántos años tienes? Bueno, y espérate, ¿te duele tal? Y luego ir proceder a palpar. Es una actuación rápida, ¿no? Si hacemos un triaje, esto sería nivel 1, urgencia, suma rapidez. En cambio, el paciente 4, 5 y 6, a no ser que no pase lo que pasó, lo que Karan y Douglas quisieran hacer con el paciente número 4, vamos a poder hacer un examen físico correcto, una anamnesis correcta, un correcto llenado del historial clínico y luego evidentemente pasamos a hacer las pruebas porque eso sí o sí tiene que hacerse. A eso queremos llegar. Eso sería todo. Hemos conseguido estabilizar a los pacientes. Y no vamos a entrar en el tema de qué le vamos a dar, porque eso ya es tratamiento y esas cosas ya es cosa de otro semestre y ustedes, mis niños, solo queríamos que aprendieran la actuación primaria. Doctora. ¿No? Doctora Gemma, bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está la doctora? Claro que sí, puede hacer. Creo que la doctora se fue. Se salió otra. Ah, la doctora se salió, pues. A ver, la hago, a ver si... ¿Qué me cuenta? ¿Qué pasa si un paciente llega con neurosífilis grave y el único tratamiento es penicilina, pero este paciente es alérgico a la penicilina? Por favor, que lo saque de la sala. Ya se lo voto, tranquila. Ay, qué Nosotros bueno. tenemos, Arma, nosotros tenemos otros fármacos, ¿no? Que se puede utilizar en neurosífilis, no solo penicilina, ¿no? Hay otros, ¿no hay? ¿Cuál más hay? Creo que los macrólidos se puede usar con penicilina, creo. Con la neurosífilis. Acitromicina y claritromicina. Son penicilina. Acitromicina no, porque el paciente tiene alergia, ¿no? No, es que macrólidos son acitromicina, claritromicina y eritromicina. La penicilina sería la G, la procaínica y la benzatínica. Eso es, O la entonces sí ampicilina. puede usar. ¿Quién habla? Víctor. Me Sí. encantó eso, Víctor.
Qué increíble. Oiga. ¿Qué más se puede usar para penicilina, Víctor? Para neurosífilis. Eso yo quiero saber. ¿Cuál más arma? Bueno, esa parte más bien no sé muy bien, pero yo creo que si es alérgico a las penicilinas, podría emplearse cualquier otro tipo de antibiótico, ¿no? Dependiendo también el grado de infección, me imagino. Viendo, ¿no? Los macrol y los Ah, sí, aquí, yo aminoglucósidos, encontré. las tetracyclinas Puede también se puede utilizar las utilizar, ¿no? quinolonas. Ceftriaxona también se puede utilizar y no es derivada de la penicilina. Por 14 días. La doctora tuvo una urgencia, básicamente. Por eso se tuvo que ir. Es que ella está de guardia, entonces también eso pasa, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, que es un caso de que estamos de guardia en urgencia, los pacientes están bien, con un grado de 15 y de repente se nos está yendo. Entonces... Están tocando la puerta a San Pedro. Puede pasarnos. No sé si alguien más quiere comentar algo. Karan, tú. Yo quiero comentar algo muy importante. Dinos, Karan. De verdad. Bien, yo puedo hablar no por esa interacción que tuvimos hoy, ¿no? Pero yo puedo hablar por la LAMI, ¿no? Que es la institución a la cual nosotros representamos, y me quedo demasiado emocionado con eso que miro y estoy escuchando hoy, ¿no? Porque de verdad, mire la evolución que la LAMI tuvo, ¿no? Nosotros empezábamos hablando poquitos temas para no tener problema y hoy estamos interagindo personalmente con una excelente doctora que de verdad hizo historia con nosotros ese semestre. Entonces, doctora, primero, nosotros como LAMI, solo tenemos que agradecer mucho a usted por nos ayudar a llegar a ese nivel, ¿no? Gracias a usted. Yo por hablar por mí, creo que Liz y Juliana también, porque gracias a usted, nosotros tenemos conocimiento en la semiología, en las hemorragias, por ejemplo, en la anatomía, ligado a un proyecto integrador que es lo que usted hizo con nosotros. Gracias, doctora. De verdad, muchas gracias en nombre de la LAMI por nos ayudar y nos enseñar mucho. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, gracias a los que han estado, que yo puedo decir que Isabel, Natalie y Víctor son alumnos míos de mi ayudantía de anatomía. Entonces, es muy importante que ustedes puedan ver esa escena y tal, porque aunque estén en primer semestre, no olviden que su objetivo y a lo que tienen que llegar es a llegar a solucionar estos casos. Entonces, es muy importante que desde ahora aprendan muy bien el tema de la anatomía. No lo digo porque yo sea el ayudante, es importante, porque luego esto viene cuando ya empezamos a lo de la clínica, en las radiografías. No hemos peor lo hemos que es tocado, neuroanatomía. No hemos tocado radiografías porque sabemos, yo le dije a Juliana, estamos teniendo un público que es de primer semestre y si estuviéramos con nosotros, con nuestro quinto, ya le poníamos radiografía de todo y para que todo el mundo identifique las cosas, los signos. Pero ustedes no. Pero para diagnóstico por imagen es importante la anatomía, ¿vale, chicos? Y sí, todo lo que tiene que ver con esto de la escala de Glasgow, los primeros auxilios, se lo puede encontrar desde que empezaron a hacer la carrera. Incluso pueden estar un día por la calle y ver un accidente y ustedes tienen que saber actuar. Aunque seamos alumnos, por así decirlo, y en la escala hasta de un médico, doctorado y cosas así, estemos muy por debajo, esto tenemos que saber, ¿vale? Y digamos en el caso de que haya alguna escena así y nosotros querramos intervenir, tenemos que hacerlo con total seguridad. No con aires de supremidad, ni que yo estoy estudiando medicina y yo me sé esto y yo me sé lo otro, no. Estar seguros de lo que usted está haciendo y humildemente ir allá, intervenir y coger y llevar todo a cargo. Pero siempre estar seguro, porque si hay alguna persona que lo mira temblar por ahí, de ahí se pega y no lo deja hacer nada. No se olviden nunca de que su seguridad es primero. Y bueno, agradecemos mucho a
haber estado con nosotras, habernos acompañado. Empezamos un montón, pero yo sabía que la actividad, la más divertida para mí, que era esta, no a muchos les gusta participar, ¿no? Pero realmente así se aprende. Este semestre nosotros hemos aprendido gracias a estas actividades así. Si no hubiera sido todo muy teoría y nada práctica, y no se aprende mucho con la teoría, con la práctica se aprende muchísimo, muchísimo más. Entonces, gracias chicos por haber estado. Gracias a todos. Ay, Gracias, gracias, doctora. profesora. Muy bueno. Gracias a ustedes, estuvo hermoso el ejercicio, me encantó. Quiero felicitarlo a la LAMNIT por todo el trabajo excelente que ha hecho en este semestre, a todos los que han participado, a los que no están, que se lo perdieron. Estoy seguro, pero muy seguro, que no sabían que se iba a poner así de interesante este caso. Ya no me acompañó mucho el internet porque hay un viento horrible. Y ahora para colmo, Tiago se metió el dedo en la nariz y empezó a sangrar para completar. Entonces son cosas que pasan. Sí, pues son cosas que pasan. Entonces, chicos, muy agradecido porque fue un espacio muy productivo, muy, muy, muy bueno. Y bueno, que tengan todos estos ánimos para el próximo semestre. ¿Ya? Chao, chao. Gracias, doctora. Chao, chicos. Hasta Gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao, Chao a gracias. todos, gracias. Chao, chao.